Voy a orar un momento ya para empezar. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que tú nos permites, Señor. Gracias. Gracias por todas estas personitas, Señor, que se están conectando en estos momentos, Señor. Tenga misericordia de todos nosotros, Señor. Permítenos tu gracia, el oído espiritual, Señor, los ojos espirituales, para que no escuchemos, Señor, con nuestros propios ojos, sino que verdaderamente seamos conectados, Señor, con el oído espiritual, con los ojos espirituales tuyos, Padre. Te agradecemos por este momento, Señor. Dejamos este momento en tus manos, Señor. Llena nuestra boca con tus palabras, Señor, y enséñanos el corazón tuyo, Padre Santo. Te lo agradecemos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche voy a compartir sobre San Mateo capítulo 14 desde el versículo 27 en adelante. Vamos a leer. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hemos leído desde el capítulo 14, desde el versículo 27 hasta el versículo 33. Estoy muy agradecida con Dios porque pues me da este tiempo, ¿no? Y me permite poder compartir su santa palabra, ¿no? En las religiones, pues dice que, no en las religiones, la palabra dice que no podía una mujer predicar el evangelio, ¿no? Que eso es solamente dado a los hombres, ¿no? Pero dentro del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, conociendo, ¿no? Como por medio de la palabra, ¿no? Como la mujer samaritana, ella al entablar una conversación con nuestro Señor Jesucristo y al haberse dado cuenta que Él era un profeta y que era el Salvador del mundo, ¿no? Que era el Cristo, ella recibiendo, ¿no? esa felicidad, ese corazón, ella fue al pueblo donde ella era y compartió, ¿no? Predicó el evangelio, y dice que muchas personas escucharon el evangelio y vinieron, ¿no? Vinieron a buscar a Jesús, ¿no? Para que Él les predicara también el evangelio, ¿no? Entonces es una gracia de Dios muy grande, ¿no? Que en la Biblia Dios pueda utilizar también a la mujer, ¿no? Porque, hermanos, esto dice que una mujer cuando tiene muchos hijos es muy santificada, ¿no? ¿Por qué santificada, hermanos? Porque cuando uno ha tenido bastantes hijos, una mujer ha tenido muchos hijos, es una mujer que se tiene que negar mucho, ¿no? A sus deseos de la carne, a su tiempo, a su ser mismo, ¿no? Porque ese tiempo ya no es para ella, sino se lo dedica a sus hijos, ¿no? Y además o lo digo por mí, que tuve por la gracia de Dios 7 hermosos hijos, los mejores hijos del mundo Dios me regaló. Y he aprendido, ¿no? A través de ellos me he aprendido a negar mucho a mí misma. También Dios me ha enseñado la fe a través de ellos, ¿no? Entonces ha sido maravilloso, ¿no? Entonces para mí es un gran honor, de verdad una gracia de Dios muy grande que Dios me permita poder compartir este evangelio, ¿no? Cuando yo pude entender este evangelio en el año 2003, el 20 de marzo del 2003 recibí el perdón de mis pecados, pero desde muy pequeñita, bueno, yo soy muy bajita, ¿no? Pero niña, yo recuerdo que mi mamá nos dejaba en la calle, ¿no? Nosotros éramos muy pobres y siempre yo miraba para el cielo, siempre yo miraba al cielo, y en Tierra Caliente el cielo es totalmente lleno de estrellas. Así que cuando yo a la edad de 6 años, 7 añitos, siempre miraba para el cielo y me preguntaba, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cómo será Dios, no? Porque no sé por qué me nacía eso, ¿no?
decía que mi abuelo, él me sentaba en sus piernas cuando él era muy anciano, ¿no? Mi abuelito murió como a la edad de 95, 96 años, casi 100 años él murió. Pero él dice que de todas las nietas, de todos los nietos que él tenía, a mí me sentaba en sus piernas y dice que, decía mi mamá que él me hablaba mucho de Dios, ¿no? Pero pues no sé, no dice que cuando uno dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Pienso que mi abuelo me enseñó, me hablaba de Dios, ¿no? Entonces, eso, aunque yo no era consciente, eso automáticamente pienso que quedó dentro de mi corazón, porque desde muy niña, desde muy pequeñita, yo siempre me preguntaba a Dios, cuando yo veía antiguamente, ¿no? Estoy hablando del año 86, 88, 89. Cuando veía las películas de la Pasión de Cristo, yo lloraba, ¿no? Porque yo decía, a Dios lo mataron, ¿no? A Dios lo mataron, pero inocentemente, pues sin saber qué significaba la muerte de Jesús, viendo esas películas. Pero siempre mi corazón, por la gracia de Dios, se inclinó hacia las cosas de Dios, ¿no? A buscar a Dios, a tener como ese temor a Dios, ¿no? Cuando caía en alguna debilidad, alguna situación, siempre yo pensaba en Dios, no sé, ¿no? Eso es una gracia de Dios muy grande, ¿no? Que un niño, una persona pueda crecer con ese corazón, ¿no? Entonces, realmente esto, aquí nosotros estamos compartiendo sobre Pedro, ¿no? Dice que Pedro era el discípulo que como más la embarraba, ¿no? Pero también era el más preguntón, el que más interesaba, era el que más vivía pendiente de las cosas de Dios, era el que primero respondía, el que así, ¿no? Era ese discípulo como muy avispado, ¿no? Muy así, ¿no? Pedro, pues realmente aquí habla que nuestro Señor Jesucristo les dijo a ellos que se adelantaran, ¿no? En la barca. Y dice que ellos estando en la barca, nuestro Señor Jesucristo después se fue caminando porque Él se quedó en el monte orando, ¿no? Ahorita yo recordaba la importancia de que Dios habla de la importancia de nosotros estar orando, ¿no? Delante de Dios. Entonces, Jesús nos da ese ejemplo, ¿no? De la oración, ¿no? Estar nosotros orando, orando delante de Dios. Dice que aquí Pedro, nuestro Señor Jesucristo dice que a la vigilia de la tercera noche, me imagino que 4 de la mañana, 3 de la mañana de la tercera noche, él se fue, ¿no? Caminando, pero viendo aquí, dice que ellos se espantaron al ver, ¿no? Al ver que alguien venía, ¿no? Ellos pensaron que era un espanto. Pero dice la palabra que Jesús les dijo aquí, ¿no? Aquí dice... pero enseguida dice el 26, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, dice aquí el versículo 26, pero el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces dice que Pedro, que era como el más avispado, como era el más lanzado, ¿no? Le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti, ¿no? O sea, me imagino que eso debe ser una escena preciosa, ¿no? O sea, yo me pongo a imaginarme ese momento cuando Pedro se bajó de la barca y pisó el mar y pisar el mar era como si pisara tierra, así, y empezó a andar y andar y andar, ¿no? Pero aquí dice, el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces Pedro miraba, ¿sí? Cuando él se bajó de la barca, él miró a Jesucristo, ¿no? A Jesús. Su mirada, ¿dónde estaba? Estaba puesta en nuestro Señor Jesucristo, por eso él podía caminar tranquilamente, ¿no? Pero cuando él empezó a ver, cuando volteó su mirada, cuando cambió su vista para mirar las tormentas, realmente él empezó a hundirse, ¿no? O sea, él desvió su mirada, ¿sí? Y mirando la tormenta, él empezó a hundirse y empezó a decirle, ¿no? Dice que él empezó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo caminó hacia él, le dio la mano, ¿no?
No sé cómo sería esa escena, pero me la imagino, ¿no? Él empezó a hundirse después de que eso lo sentía de pronto caminar por el agua. Debió haber sido una experiencia maravillosa para Pedro, ¿no? Cuando vaya al cielo le voy a preguntar, ¿no? ¿Cómo se siente? Y dice que al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, realmente cuando nosotros nos enfocamos, ¿no? Mirando a nuestro Señor Jesucristo solamente, pues Dios nos da esa gracia, ¿no? De tener como esa fe, esa paz, ¿no? Como, pero si nosotros volteamos a mirar la situación, la circunstancia, pues desviamos nuestra mirada de Jesús y por eso fácilmente nosotros nos hundimos, ¿no? Hace mucho tiempo yo viví una situación en mi pueblo cuando mis hijos todavía estaban pequeñitos. Yo quedé en embarazo de mi hijo que hoy en día tiene 18 años y resulta que donde yo trabajaba el señor de la empresa, él quebró, ¿no? Y me dejó como, yo ya tenía como 8 meses de embarazo y nos dejó a todos sin trabajo, ¿no? En ese tiempo, o sea, es muy difícil, o sea, encontrar trabajo después, estar uno en embarazo, si una mujer en embarazo y para conseguir trabajo, pues era muy difícil, aunque él nos liquidó y todo ese tiempo, pero todavía me faltaba como mes y medio para tener el bebé y eso me dio a mí, bueno, se gastó el dinero, se gastó todo, ¿sí? Y realmente pues yo estaba solita porque el papá de ellos, él no vivía con, pues prácticamente se la pasaba viajando y no estaba ahí con nosotros, ¿no? Entonces realmente pues yo siempre digo porque yo crié a mis hijos solos, porque pues prácticamente yo estaba sola, ¿no? Entonces el dueño de la casa nos pidió la casa, ¿no? Y yo tenía mucha situación, ¿no? Sí, tenía mucha situación, aunque yo había ahorrado el dinero para poder como tener las cosas para la tenida del bebé y todas esas cosas, pero realmente se me había acabado el dinero para pagar un arriendo, ¿no? Y tras de eso el señor de la casa pues vino y nos pidió que le entregáramos la casa, que él ya necesitaba vender esa casa. Entonces yo pensaba dentro de mí, bueno, yo tengo la bebé, pago unos 2 meses y ya después, ¿no? Pero, el bebé, perdón, pero este señor, aunque yo le di la plata como de 2 meses anteriores, él me dijo que él no me devolvía plata porque él ya había vendido la casa y que esperara que el señor de la casa le pagara ese dinero para devolverme a mí. Y realmente, o sea, esa situación para mí fue muy difícil, ¿no? Yo oraba, pero hermanos, uno muchas veces, nosotros como seres humanos fácilmente fallamos, ¿sí? Nosotros fácilmente cuando nosotros no estamos en la situación, para nosotros es fácil como confiar, Dios está conmigo, ay, uno así se sepa la Biblia adelante, atrás, pero cuando uno no está en la situación, uno es fácil decirle a otro, ay, tranquilo, no se preocupe, ¿sí? Pero cuando uno vive la situación, hermanos, es muy difícil, ¿no? Ahí es donde Dios prueba la fe de nosotros, ¿no? Y además, pues yo estaba en el pueblo, estaba lejos de la iglesia, ¿sí? Por lo menos en el tiempo que yo recibí el evangelio, yo estaba viviendo aquí en la capital. La iglesia, aunque era joven, yo cada ratico iba, golpeaba la puerta del pastor, buscaba a la esposa del siervo, ella me daba palabra, pero en un pueblo donde uno está solo, hermano, donde uno es el único salvo allá, es muy difícil, ¿no? Además, en ese tiempo, pues, muy difícil la comunicación, ¿no? Entonces yo estaba sufriendo muchísimo hasta un día orando arrodillada, pidiéndole a Dios la gracia, la ayuda, pero yo no veía ayuda de Dios, yo no veía a Dios por ningún lado, ¿sí? Yo me desanimé, me desesperé, ¿no? Y hasta yo reunía a mis hijitos los mayores, ¿sí? Y le decíamos a orar, ¿sí? Y los ponía a orar a ellos y orábamos todos, pero al otro día al ver a este señor que me exigía que saliera de ahí, yo ya no tenía dinero, no tenía para dónde irme y además estaba sola humanamente. Era muy difícil esa situación para mí. En ese momento uno, aunque uno es salvo, aunque uno tiene, aunque yo predicaba el evangelio, hermanos, porque cuando
yo me encontraba así sin trabajo, yo dejaba todo listo en la casa, recogía a los niños del colegio, los dejaba en la casa listos y salía con la santa palabra, con la Biblia debajo del brazo y salía a buscar personas para compartir el evangelio, ¿no? Entonces, pero cuando yo me enfrenté ante esta situación, yo no sabía cómo salir de esta situación. Yo lloraba, yo me arrodillaba, me levantaba a la madrugada, pero yo no veía nada, ninguna solución, hermanos, por nada. Pasaron 15 días, pasó un mes, ¿sí? Y yo decía, Dios, ¿por qué no me escucha? Dios, ayúdeme, Dios, esto, ¿no? Pero realmente Dios, cuando lo ve a uno preocupado, desesperado, cuando Dios mira que uno realmente quiere solucionar por uno mismo, pues Dios se queda quieto, ¿no? ¿Sí? Porque Dios no trabaja con el ser humano, Dios no trabaja con nadie, ¿sí? Porque Dios no quiere la honra ni la gloria para ningún ser humano, la gloria y la honra es para Dios, ¿no? Entonces realmente yo estando en esta situación, ya este señor volvió y llegó a la casa y me dijo, oiga señora, necesito que me entregue la casa. Yo le decía, señor, pero yo ya le di el arriendo, yo no me puedo, no, de malas, y eso me trató re mal y yo no sabía qué hacer. Entonces yo llegué y le dije, mire, qué pena con usted, ¿sí? Yo no tengo para dónde irme, sí, usted verá qué hace conmigo. Pero yo realmente en ese momento Dios me dio mucha fuerza en mi corazón y boté todo, ¿sí? O sea, realmente yo aunque yo tenía toda esa dificultad, toda esa situación, dice que cuando uno entre más débil, más fuerte se vuelve, ¿sí? Uno cuando se enfrenta a una situación que ya no tiene salida, o muero o vivo, ¿sí? Entonces yo solté todo eso, solté y le dije, qué pena, yo no tengo para dónde irme, usted verá qué hace conmigo. Y yo le dije, Señor, yo no voy a hacer absolutamente nada, yo me quedo aquí y usted verá qué hace conmigo, y así, ¿no? Entonces cuando yo solté eso, hermanos, cuando yo entregué eso en la mano de Dios, porque ya no tenía ninguna salida, porque ya no tenía a quién acudir, no tenía quien me ayudara, aunque mi familia, mi hermana estaba en Garzón, aunque mi otra hermana también estaba, pero ellas tampoco me podían ayudar. Yo no tenía en quién apoyarme, yo no tenía quien me ayudara humanamente, ¿no? Pero cuando yo solté esto en las manos de Dios, yo pude ver el trabajo de Dios, ¿no? Pude ver, sí, que ahí en el pueblo una persona me había dado un terreno, sí, un lote, para que yo construyera algo, pero yo no tomé como conciencia de eso, no, pues como no le puse mucho cuidado, ¿no? Hasta que vino aquel día en la tarde, vino una persona y me dijo, ¿usted vende ese lote? ¿Por qué no nos lo vende a nosotros? ¿Sí? Y resulta que yo no lo pensé dos veces, ¿no? Porque pues tampoco yo tenía los recursos para construir, para nada. Yo le dije, claro, le dije que cuánto me daba por él, entonces él me dijo que me daba 4 millones de pesos. Y realmente para mí eso era demasiado dinero, ¿no? O sea, para mí. Y realmente esta persona me dijo, claro, vamos a la notaría, hacemos los papeles. Yo le dije, claro, vendamos ese lote, ¿sí? Y vendí el lote. Y este señor al siguiente día fuimos a la notaría, hicimos los papeles y me dio el dinero. En ese mismo momento, otra señora de por ahí me dijo, yo estoy arrendando un apartamento, usted verá si le interesa. Y realmente Dios todo lo solucionó, hermanos, ¿sí? Todo, ¿sí? Cuando uno verdaderamente suelta las cosas en las manos de Dios, hermanos, realmente Dios puede trabajar para uno, sí, pero cuando uno desvía la mirada, cuando uno pone la mirada, ¿no? En la situación, en la circunstancia, por eso es que la palabra de Dios dice que Él nos perfeccionará, ¿sí? Y Él nos formará la imagen y semejanza de su Hijo, ¿no? Cuando nosotros nacemos de nuevo y recibimos el perdón de los pecados, ¿sí? Realmente Dios empieza a trabajar en nuestra vida, ¿para qué? Para enseñarnos la fe. Porque Dios nos creó para dos cosas, ¿sí? Dios nos creó para escuchar a Dios y para buscar a Dios, ¿no? Pero muchas veces un siervo decía, verdaderamente, ¿quién ama a Jesús? ¿Quién puede amar a Jesús? Solamente los salvos, hermanos, ¿sí? Solamente nosotros los salvos podemos amar a Dios, ¿no? No cualquier persona sí puede amar a Dios, porque en nuestro corazón está nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos da el corazón, ¿no? Él es el que nos da esa gracia, ¿no? De amar a Dios. Entonces,
realmente para mí esa situación fue muy difícil en aquel tiempo, ¿no? Pero yo pude ver el trabajo de Dios, ¿no? Aquí dice que Pedro, cuando él supo que Jesús le dijo que era él, Pedro, él sabía muy bien de Jesús. No sé en qué tiempo habrá pasado cuando o cuánto tiempo había pasado desde que Pedro estaba con nuestro Señor Jesucristo, porque él caminó todos los 3 años, él caminó con Jesucristo, ¿no? Él sabía los milagros de Jesús. Él estuvo ahí cuando él llegó a la casa y vio a su suegra, ¿no? Enferma, postrada en cama, con fiebre, y él pudo ver cómo nuestro Señor Jesucristo levantó a su suegra. Él pudo ver cómo en esa barca, cuando se subió nuestro Señor Jesucristo y le dijo echar la red, él pudo ver la mano de peces, ¿no? Pero aún así, hermanos, aún Pedro, sabiendo el poder que Jesús tenía, ¿no? Estando en esa situación también, ¿no? Él también falló, ¿no? O sea, cayó nuevamente, ¿no? Nosotros los salvos también, hermanos, nosotros fácilmente, ¿sí? Por más de que tengamos palabra, por más de que prediquemos el evangelio, por más de que nosotros fácilmente, ¿no? Fácilmente nosotros también podemos caer en la fe, ¿no? Fácilmente nosotros nos podemos desviar. Por eso la religión falsa, hermanos, es la religión que le dice a usted, cuando usted empiece a ir a la iglesia, cuando usted se empiece a congregar, su vida va a cambiar. Usted va a ser diferente, usted va a cambiar su vida. Es una mentira, eso es falso. Porque nosotros realmente fácilmente caemos. Así seamos salvos, nosotros fácilmente caemos en la debilidad, fácilmente caemos en la situación, ¿no? Pero este siervo nos decía, ¿sí? Aunque una persona caiga, realmente, ¿cómo puede volver a Dios? ¿Cómo puede volver a conectar con Dios? Mirando la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Mirando a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos volver a Dios. Él nos enseñaba y nos decía, nosotros debemos decirle, Señor, yo fallo, Señor, yo caigo, Señor, fácilmente yo caigo en esta situación, Señor, yo caí en esto, pero Señor, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, Señor, ayúdame por favor, ¿sí? Yo estoy con Jesús. Y visualiza la cruz de Cristo y visualiza su sacrificio y se da cuenta que verdaderamente Él nos salvó, Él murió por todos nuestros pecados, ¿sí? Derramando toda su sangre preciosa, ¿sí? Así que ya no vivo yo, Jesucristo vive en mí, ¿sí? Por eso desde que nosotros nacemos de nuevo y recibimos el perdón de los pecados, realmente Dios empieza a trabajar en nuestra vida para enseñarnos la fe, ¿sí? Para descascararnos y para dejarnos ese corazón puro, 100% de que nosotros aprendamos a confiar, a mirar solamente a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro desvió la mirada, ¿sí? Hacia Jesús, cuando él volteó la mirada, un momentico que él volteó la mirada hacia la tormenta, él empezó a hundirse, ¿sí? Por eso realmente cuando nosotros nos desviamos la mirada, ¿no? Cuando nosotros tenemos la situación, la circunstancia, vamos a la iglesia, tenemos la comunión con los siervos, tenemos la comunión con los hermanos, ¿sí? Realmente en ese momento, wow, nuestra fe se levanta, ¿sí? Porque Dios nos permite por medio de su palabra, ¿no? Confiando en la palabra, creyendo en la palabra, eso nos da la fe, ¿no? Pero en cualquier momento nosotros desviamos otra vez nuestra mirada y empezamos a mirar la circunstancia, la situación, como a mí me pasaba, ¿no? Aunque yo salía, predicaba el evangelio, aunque yo compartía con mis hijos el evangelio, pero cuando llegaba la situación otra vez me desviaba, ¿no? Otra vez volteaba mi mirada. Pero Dios es tan bueno, hermanos, tan misericordioso, que Él nunca nos abandona, Él nunca nos deja solos, ¿verdad? Entonces, ¿Él qué está diciendo? No temas, Él siempre nos está dando la mano, ¿sí? Porque Él sabe los débiles, Él sabe lo inútiles que somos, Él sabe que nosotros fácilmente caemos. Pero hay una palabra en el libro de Proverbios, dice, esta palabra fue bastante pronunciada en el campamento que hubo en Bolivia, ¿no? Y un siervo nos enseñaba, 7 veces cae el justo, pero Dios lo levanta, ¿sí? 7 veces nosotros caemos, pero Jesucristo nos vuelve a levantar, ¿no? Por eso Pedro, al estar hundido, ¿qué dice aquí la palabra? Dice el versículo 31, dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, no?
Entonces realmente Dios, ¿a quién le está hablando? Dios nos está hablando a nosotros, ¿no? Fácilmente nosotros dudamos, fácilmente nosotros caemos en la situación, ¿sí? Pero ¿quién está ahí? Dice que el justo 7 veces cae, pero vuelve a levantarse, ¿no? Pero ¿por qué nos levantamos? Nos levantamos es por la mano de Jesucristo, es porque Jesús nos da su mano y nos levanta, ¿no? Él nos da fuerza, ¿no? Cuando nosotros verdaderamente volteamos a mirar a Él, ¿sí? Porque fácilmente nosotros desviamos nuestra mirada, miramos la situación, miramos las circunstancias, ¿sí? Pero cuando volvemos nuestra mirada, cuando volvemos nuestro corazón a mirar la cruz de Cristo, a mirar a Jesucristo nuestro Señor, Él nos da su mano y nos levanta nuevamente, ¿sí? Para enseñarnos, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, yo no te desampararé, hija mía, ¿sí? Yo siempre estaré contigo, hija, ¿sí? Pero nosotros, Satanás siempre está trabajando ¿para qué? Para desviarnos a nosotros, para meternos, ¿sí? La desconfianza, para meternos el que nosotros podamos por nosotros mismos resolver la situación, para que nosotros desviemos nuestra mirada, ¿sí? A buscar soluciones humanas, ¿sí? No es malo, un siervo nos enseñaba, no es malo pedir un favor a un ser humano, ¿sí? Pero realmente pedir un favor, ¿sí? Pero realmente ¿a quién tengo que ir primero? Primero debo arrodillarme, debo buscar a Dios, Señor, es tu voluntad, Señor, ayúdame en esto, ¿sí? Y después, realmente si es la voluntad de Dios, Dios nos permite, ¿no? La ayuda por medio de una persona, Dios nos permite la sabiduría, ¿no? Pero primero ¿a quién yo tengo que mirar? A nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Pedro desvió su mirada, ¿sí? De Jesucristo hacia la situación, hacia las olas o tal vez hacia los vientos, tal vez habría mucho viento, habría tempestad, ¿no? No me imagino ese momento cómo sería, ¿sí? En un mar oscuro, ¿no? No sé cómo sería esa escena, pero Pedro, él era, humanamente Pedro era muy fuerte, ¿no? Pedro era una persona que fácilmente él se lanzaba a la situación, él no le daba miedo a las situaciones, ¿no? Por eso el único que le dijo, Señor, si eres tú, déjame ir a ti. Él sabía el poder que tenía Jesús, ¿sí? Aunque nosotros sabemos el poder que Dios tiene en nuestra vida, fácilmente nosotros desviando nuestra mirada hacia la situación, hacia la circunstancia, fácilmente nos podemos hundir, ¿no? Pero como dice la palabra en el libro de Proverbios, ¿no? En el capítulo 26 dice, 7 veces cae el justo, ¿no? Pero vuelve a levantarse. Nosotros no nos podemos levantar por nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? Si Jesús no estuviera ahí, Pedro se hubiera ahogado, Pedro se hubiera hundido, ¿no? Pero realmente ¿quién estaba ahí? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Quién está en nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice, ya no vivo yo, mas Jesucristo vive en mí, ¿sí? Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dice la santa palabra de Dios, ¿no? Entonces realmente Dios nos permite, ¿sí? La situación, la circunstancia, para que nosotros miremos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el único ser que puede mirar a Jesucristo? Nosotros los salvos, nosotros los justos, ¿no? Nosotros los redimidos de todos nuestros pecados, ¿sí? Nosotros los que verdaderamente hemos entendido y creído en el corazón que somos limpios 100% de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo vino especialmente a morir en la cruz, a morir por todos los pecados de la humanidad, ¿sí? Un siervo nos decía, cuando ustedes prediquen el evangelio a una persona, cuando ustedes vayan a una casa y ustedes vayan a predicar el evangelio o estén predicando el evangelio, tengan la certeza y la seguridad que todas las personas de ahí ya son salvas, ¿sí? Que nosotros no debemos mirar con nuestra vista, que nosotros no debemos escuchar con nuestros oídos, sino que verdaderamente pidiéndole la sabiduría a Dios, que Dios nos permita esa gracia de escuchar con los oídos de Dios, de ver con los ojos de Dios, ¿sí? Porque esa es la fe, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia entre un justo y un pecador, ¿no? Entre una persona salva y una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo y ha recibido el perdón de todos sus pecados, ¿no? Entonces realmente, hermanos, Dios me ha estado enseñando, ¿no? Dios al paso de los tiempos,
con la experiencia que Dios me ha permitido, con la vivencia que Dios me ha permitido. Dios me ha enseñado poco a poco, ¿no? Que aunque muchas veces he caído, Él siempre ahí tiene su mano extendida para ayudarme, ¿no? Y cuando nosotros vamos madurando espiritualmente poco a poco, nos vamos volviendo más fuertes, ¿sí? Sabiendo de que nosotros, Dios está con nosotros, ¿no? Y de que ese Dios precioso, amoroso, que entregó a su Santo Hijo Jesucristo por el pecado de todo el mundo, ¿sí? Realmente está en nosotros, ¿no? Porque el que ora no somos nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad que tenemos un Padre, que tenemos un Dios, y que aunque cometamos los errores, aunque tengamos tantos defectos y debilidades, tenemos a alguien que intercede por nosotros ante el Padre Celestial, ¿no? Mientras vivamos en este mundo siempre vamos a caer muchas veces en la fe, ¿no? Pero ¿cómo podemos regresar a Dios? Mirando la cruz de Jesucristo, ¿sí? Visualizando la cruz de nuestro Señor Jesucristo y teniendo el agradecimiento por Él, ¿sí? En nuestro corazón, ¿verdad? Visualizando de que somos redimidos y somos justificados y santificados gracias a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz por todos nuestros pecados. Esa es la fe que Dios quiere que todas las personas en el mundo tengamos, ¿no? Realmente muchas veces nosotros, o yo pensaba, no, Satanás tiene mucho poder, Satanás, pero realmente, aunque Satanás tenga demasiado poder, ¿sí? Pero él no es más poderoso que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él no es más, ¿sí? Realmente Dios muchas veces nos permite alguna situación, alguna circunstancia, solamente para llevarnos ante Él, para que aprendamos la fe de confiar en Dios nuestro Padre, en nuestro Creador, ¿sí? Entonces, amada familia, Dios nos ayude, ¿sí? Que cada vez que nosotros desviemos la vista, ¿sí? De Jesucristo, Dios, volvamos a mirar a Él, ¿sí? Volvamos nuestro corazón a Jesucristo, ¿sí? A confiar en ese Dios que nos ama y a decirle, Señor, yo estoy al lado tuyo, Señor. Usted no me dejará, usted no me desamparará, ¿no? Aquí hay una palabra en el libro de Proverbios. Vamos a leer un momentico el libro de Proverbios, el capítulo 4. Proverbios capítulo 4. El versículo 23 dice aquí: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios dice que guardemos sobre toda cosa guardada, dice que guardemos nuestro corazón, ¿no? Porque de él mana la vida. Entonces, amados, sí, debemos pensar profundamente que debemos guardar, ¿no? Nuestro corazón delante de nuestro Dios, ¿sí? Dios que mira, Dios no mira la apariencia, Dios no mira capacidad, Dios no mira inteligencia, Dios no mira una persona intelectualmente muy inteligente. Dios mira ¿qué? El corazón. Por eso Dios quiere que nosotros guardemos nuestro corazón, ¿sí? Dentro de este precioso evangelio podamos guardar el corazón delante de nuestro Dios, ¿no? Entonces, amados, Dios quiere que nosotros glorifiquemos a Dios, ¿sí? Alabemos a nuestro Dios y seamos felices por Él, ¿sí? Mirándolo a Él. Sé que estar en una situación, estar en una circunstancia bien difícil, no debe ser fácil, ¿no? Lo digo porque yo he pasado muchas dificultades, muchas situaciones en mi vida, ¿sí? De las cuales también he caído y de las cuales también he cometido muchos errores también, hermanos. Pero cuando eso sucede, porque yo desvío mi mirada de Jesucristo. Pero cuando Dios me da la gracia de volver a mirar a Jesucristo, de volver mi mirada hacia Jesucristo, Él está ahí para darme la mano, ¿sí? Él está ahí para levantarme y para decirme, yo estoy contigo, hija. Yo no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo y te defenderé donde quiera que estés, ¿no? Entonces, amados, pues yo les agradezco mucho, ¿no? Por este momento tan precioso que me permiten ustedes poder compartir este santo evangelio, ¿no? Y poder compartir con ustedes mis experiencias, ¿no? Y mis vivencias, ¿no? En el evangelio. Ha sido una gracia de Dios muy grande en mi vida, ¿no? Haber conocido este evangelio precioso, ¿no? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de mis hijos si yo no hubiera entendido este evangelio?
Realmente lo que soy, ¿sí? Y lo que he podido sobrepasar en esta vida es gracias a este Evangelio, gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios que nos ama tanto y que Él nos dejó su santa palabra para que por medio de esta luz nosotros vivamos felizmente en esta tierra, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo, muchas gracias. Dios bendiga sus corazones, Dios bendiga la vida de ustedes, Dios les permita, ¿no? Cada día esa sabiduría, ¿no? De mirar a nuestro Señor Jesucristo. A pesar de las situaciones y las circunstancias que Dios les permita, aunque la vista de ustedes se desvíe, ¿no? Hacia otro lado, hacia las tormentas, volteen otra vez la mirada hacia Jesucristo. Visualicen la cruz de nuestro Señor Jesucristo, visualícenlo a Él y Él de verdad va a ser por nosotros. Él está ahí con sus brazos extendidos para darnos siempre la mano y podernos levantar de cualquier situación y de cualquier circunstancia mientras Dios nos permite estar en su santa presencia algún día en el reino de los cielos, ¿no? Muchas gracias, voy a orar ya para terminar. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por este momento, Padre. Padre Santo, Pedro, Señor, al bajar de la barca, Señor, él caminaba, Señor, por el mar, Padre. Pero cuando él desvió su mirada, Señor, su vista, Señor, hacia las tormentas, hacia otro lado, Señor, él empezó a hundirse, Señor, Padre, porque desvió su mirada de ti, Señor Jesucristo. Por favor, Padre, ayúdanos, Señor, tenga misericordia de todos nosotros. Permítenos esa gracia, Señor, de que aunque nosotros desviemos nuestra mirada, Señor, tú nos des tu gracia, Señor, y nos permitas volver a mirarte a ti, Señor Jesucristo. Por favor, Padre, fortalézcanos, establezcanos en la fe, Señor. Bendice a todos los santos del mundo, Señor. Bendice nuestras almas, nuestros corazones primeramente, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, por este momento, lo dejamos en tus manos, Señor, agradeciéndote por todo, pidiéndote también, Padre, que guarde nuestros corazones, amado Señor. Te lo pedimos, Padre, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.